Me alegra ver a toda la familia reunida en el primer banco para que oremos por el familiar difunto. No simplemente me acuerdo al principio, os aseguro que ya en lo que llevamos de misa, pues varias veces le he pedido al Señor por Gustavo. No solamente es decirlo como una fórmula al principio, yo le pido una y otra vez al Señor por el alma, y el veros reunidos, sin duda alguna, para él es una alegría. También es una alegría el que mis dos monaguillos me han dicho, está aquí la sacristana. He dicho, ¿pero qué sacristana? Francisca. Y he dicho, pues me da una inmensa alegría el que esté aquí, ya que es una de las columnas de esta iglesia. Incluso veo que Sofía ha vuelto de sus vacaciones en Polonia. Cuando Sofía está, resplandece más la parte de los bancos, os lo aseguro. Incluso hay unos feligreses de una de mis antiguas parroquias. Bueno, vamos a continuar con, creo que es la penúltima vez ya, algunas frases que he sacado de la encíclica Splendor Veritatis. Es un sermón un poco complicado, era un papa profundo, pero bueno, alguna vez los sermones pueden ser profundos. Lo digo porque yo mismo, si simplemente oyera lo que voy a decir sin meditarlo, yo mismo me sentiría un poco como diciendo, esto habría que pensarlo con más tiempo. Pero bueno, yo lanzo las frases y más o menos cada uno sacaremos algo de este eco de un santo hablando sobre la moral. Y la parte que he leído hoy decía, no voy a leer la encíclica entera, son trozos sueltos, frases sueltas, esa va a ser todo el sermón, escucharle a él. Decía, el elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano, el cual decide sobre su ordenabilidad al bien y al fin último, que es Dios. Una pequeña explicación por mi parte. Todos hemos oído, no, lo que importa es la intención, es que las circunstancias te explican cosas alrededor del acto, o para qué lo hicieron, no. El Papa recuerda esto, el elemento primario y decisivo para el juicio moral, es decir, para ver si algo está bien o está mal, ¿qué es? Es el objeto del acto humano, es decir, lo que haces, el cual decide sobre su ordenabilidad, es decir, si se puede ordenar, si se puede dirigir al bien y al fin último, que es Dios. Las otras cosas que hay alrededor del acto lo podemos considerar, tendrá más o menos importancia, pero lo repito, el elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano. Sigue hablando el Papa. Tal ordenabilidad es aprehendida por la razón en el mismo ser del hombre considerado en su verdad integral y por tanto en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos y sus finalidades, que también siempre tienen una dimensión espiritual. Vuelvo a pararme aquí otra vez. La ordenabilidad de un acto, es decir, si está ordenado o desordenado, es aprendida por la razón, es decir, la inteligencia, en el mismo ser del hombre considerado en su verdad integral. Y va diciendo cosas, inclinaciones naturales, dinamismos, finalidades, pero acaba diciendo que también tienen una dimensión espiritual. Hay actos que si solo los consideramos para este mundo, si solamente fuera para el bien de este mundo, sacaríamos unas conclusiones diversas. Hay cosas que solo porque creemos en la otra vida decimos,
no lo voy a hacer. Continúa el Papa. La razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. En otro párrafo dice: son los actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido denominados intrínsecamente malos. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Por esto, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y sobre todo las intenciones, la Iglesia enseña que existen actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. El mismo Concilio Vaticano II, en el marco del respeto debido a la persona humana, ofrece una amplia ejemplificación de tales actos. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo, en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia, y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Fijaos que esta larga lista la repaso y no está hablando de pecados sexuales. La gente siempre piensa mucho en las cuestiones sexuales, pero al poner ejemplos de estos actos intrínsecamente malos, ha dicho infinidad de cosas, pero no ha puesto ningún ejemplo de lo que siempre se suele achacar a la Iglesia. La única cosa que entraría un poco es lo de la prostitución. Continúa el Papa: si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla. Son actos irremediablemente malos por sí y en sí mismos. No son ordenables a Dios y al bien de la persona. Continúa más adelante. Por otra parte, la intención es buena cuando apunta al verdadero bien de la persona con relación a su fin último. Pero los actos cuyo objeto es no ordenable a Dios e indigno de la persona humana se oponen siempre y en todos los casos a este bien. En este sentido, el respeto a las normas que prohíben tales actos y que obligan semper et pro semper, o sea, sin excepción alguna, no solo no limita la buena intención, sino que hasta constituye su expresión fundamental. Es decir, cuando dicen, no, es que había buena intención, no, es que la buena intención constituye la expresión fundamental de que ese acto sea bueno. La buena intención no va a convertir bueno un acto malo. Es que eso se presupone, se da ya por supuesto. Es que si haces el bien con mala intención, entonces hasta lo bueno lo transformas en un acto tuyo malo.
Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque novelas, películas, series continuamente han estado bombardeando, desde que tienen uso de razón, a los niños, a los jóvenes, de forma que les han inculcado la maleabilidad de las leyes morales del bien y del mal. La buena intención se presupone para que un acto sea bueno. No cambia la naturaleza del acto. La doctrina del objeto como fuente de la moralidad representa una explicitación auténtica de la moral bíblica de la alianza y de los mandamientos, de la caridad y de las virtudes. Y dice, es cuanto acontece con el don del Espíritu Santo, que en él nos es dado interiorizar la ley y percibirla y vivirla como el dinamismo de la verdadera libertad personal, la ley perfecta de la libertad, de la que habla Santiago en el capítulo 1. Si interiorizamos la ley, explico esta última cosa del Papa, si la interiorizamos, eso se convierte en la verdadera libertad personal. El sometimiento a las leyes de Dios, el sometimiento a la inmutabilidad de esas dos tablas de la ley, se convierte en la libertad personal. Pero hay que, dice el Papa, interiorizarlo, porque hay un modo de obedecer exterior, lo que se me impone desde fuera. Es a través de la oración, de la meditación, como se va interiorizando. Urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente. Conocimiento de Cristo vivido personalmente. Una memoria viva de sus mandamientos. Viva. Y acaba diciendo el Papa, una verdad que se ha de hacer vida. Dice, pero una palabra no es acogida auténticamente si no se traduce en hechos, si no es puesta en práctica. La fe es una decisión que afecta a toda la existencia. Y el último párrafo que voy a citar. La fe tiene también un contenido moral. Suscita y exige un compromiso coherente de vida, comporta y perfecciona la acogida y la observancia de los mandamientos divinos. Aquí acabo creo que penúltimo sermón sobre la encíclica. Como veis es profunda, splendor veritatis, el esplendor de la verdad. No significa que no haya cosas que nos cueste entender. Yo os confieso que hay cosas que me cuestan mucho, e incluso cuando venía hacia aquí yo le decía, iba, digámoslo así, hablando con Jesús y con el mismo autor de la encíclica, el Papa, que me explicaran las partes que más me pueden costar, y le pedía que esta misa se transforme en el marco para que una gracia toque mi alma, mi entendimiento, mi espíritu, y pueda comprender, si Dios quiere, lo que mi inteligencia le cuesta. A nadie se le pide que violente su conciencia. A nadie. La Iglesia a nadie le pide que violente su conciencia. Pero al mismo tiempo, todos, desde un monaguillo pequeño hasta un anciano, desde un obispo a quien sea, tiene que esforzarse por entender la verdad. La verdad, no mi verdad, no esforzarme en autorratificarme en lo que yo pienso. No usar a Dios para que me diga, o por lo menos así tiene que hacerlo, que
las cosas son como yo estoy convencido que son. Tenemos que todos hacer el esfuerzo de decir, nadie va a forzar mi conciencia, pero Señor, quiero conocer la verdad objetiva, la raya perfecta que Dios determina acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Y aunque me cueste, yo me adecuaré totalmente a lo que tú quieras, a lo que es lo mejor para mí, aunque ahora no lo entienda de ninguna de las maneras. Que San Juan Pablo II, que todos los doctores de la Iglesia intercedan por nosotros hoy aquí, en esta reunión litúrgica, para que venga la gracia de avanzar por lo menos un paso en este camino de discípulos frente al Maestro.